Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día, Lanto. Muy caballero, ¿qué tal? Mi Raji. Buen día, Murano. ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, 46 horas y 20 y pico de minutos para que abran las urnas, ¿no? Qué suerte que están bien. Yo estoy un poco ansioso. Estás ansioso, pero... Yo estoy en el plan que pase lo que tenga que pasar, pero que pase ya. Que pase ahora, rápido. Estoy en ese plan. Pichetismo. Pero quizás no sea lo más conveniente. Pichetismo. Quizás lo más conveniente sea esperar un mes, 3 semanas. Sí, Sí, yo creo que se va a estirar, sí. pareciera. Quizás todo sería lo más indica. conveniente. No podemos dar números, ¿no? A ver, la ley dice que no. Me cansé de ver encuestas publicadas Números. esta semana, Es con lo cual medio nadie creo que pavo venga a esto arruinarte. de la veda que rige para todo el mundo, menos en redes sociales. Sí. Anoche en redes sociales se difundían números, encuestas. Sí. Eh, Y si no, podés decir el patito, el leoncito, claro, el como- tigrecito. Eso lo inventó nuestro amigo Artemio López, ¿no? En su momento. Sí, claro, pierno doy una. Después se subieron todos. Bueno, Sí. a ver, ¿cómo decir números sin decir números? ¿Qué ¿Cómo decían esos estamos? números? ¿Qué dicen esos números? Pará, tengo acá, dame un segundo. Vamos a hacer un poco de periodismo misterio. Me lo está dibujando Tatán, ahora. tatán. Me está dibujando los números No, lo estoy ahora. buscando, porque no estaba preparado. Dame un segundo, porque quiero serte preciso. No, por supuesto. Pará, lo tengo acá. Si querés, voy. ¿Hay balotaje o no hay balotaje? No, es escenario de balotaje. Ese escenario de balotaje. Podemos decir también que en la provincia de Buenos Aires hay tranquilidad con respecto al escenario que aparece en los últimos sondeos. Cuando hablamos de sondeos, hablamos tanto de estas grandes encuestas con miles de casos, como también de los intendentes que hacen su propio, digamos, Punteo. ponen el dedo en el viento y después va subiendo piramidalmente hasta que se junta toda esa data. Hay que decir eso, hay que decir que en el norte argentino también existe un optimismo, por así decirlo, respecto a la posibilidad cierta de recuperar una cantidad significativa de votos. Y cuando hablo de recuperar, hablo de votos que se van de Milei para volver al peronismo, con lo cual valen doble. Insisto, todo esto es el termómetro que tienen los dirigentes en el territorio. Después puede o no corroborarse En los el domingo hechos. a la noche, Ah. pero así como antes de las PASO de agosto había cierto nerviosismo y cierta sensación de que se llegaba medio en bolas, acá hay una idea de se hizo lo que había que hacer. Después puede o no dar resultado, pero que se hizo lo que había que Te hacer. digo, mira, ¿Encontraste tengo los números? acá. Lo muestro acá. Aquí cámara. Esta cámara. Ah, pero eso no son números, son líneas. Ah, no, esas. bueno, son líneas que tienen números al final, caballero. Bien. Para Violeta, ¿está bien así? Violeta, No la azul dejes ir, y no la dejes amarillo. ir. Claro, no la dejes ir. Violeta, azul, y Azul como amarillo. el mar azul, Azul, y Cristian amarillo Castro, patito. Y amarillo, Bueno. bueno, patito, La claro. pollera amarilla, sí. La pollera amarilla. Bueno, Violeta está 2 puntos arriba de Celeste. Celeste siempre celeste. Los dos en escenario de balotaje, por aparte ninguno supera los 40. O sea, Violeta no supera los 40. Amarillo está casi a 10 puntos de Violeta. Está Ah, lejos. Lejos. Amarillo está casi. ¿Y a cuánto de la chica celeste? No es una chica la Celeste. No, es un confundas, nombre, Sapo. celeste violeta, por Es los una fórmula. nombres. Es una fórmula. Estaba jugando con los nombres, vamos. Bueno, no. Está. No, a Celeste también está 5 o 6 puntos. Ok. No, están muy cortados con sea, va- escenario de balotaje los dos primeros. Sería como un 3/3, pero con uno de los tres más caído. Mucho más caído. Ojo, hay que decir una cosa. Estos números, estos cortes que están haciendo ahora, son de encuestas. Sin caer en el lugar común de caerle a los encuestadores, Sí. porque también han encontrado una dificultad. Justamente ayer estaba hablando con uno que va a ser boca de urna el domingo. Y la dificultad que encontraron en este proceso electoral es que muchas personas esconde su intención de voto, lo esconde literal. O sea, se cruza con un encuestador o dice lo que no va a hacer, como broma, digamos, como forma de, no sé, una broma medio rara, pero de desorientar, o directamente prefiere no decir nada. Ahora, las bocas de urna, recuerdo que también las pasos fueron erradas. Digo, no solo las encuestas. Bueno, ahí hay de todo, porque hay tantas encuestadoras y hay tantas encuestas disponibles, que después empezás a detectar las que estuvieron más cerca, las que estuvieron más lejos, las que estuvo más en línea. Yo qué sé, Aurelio. Sí, Federico Aurelio. Federico Aurelio, claro, Julio el padre. Federico Aurelio estuvo en línea con la elección de Milei, pero en los otros números quedó un poquito más lejos.
sea, fue el único que se acercó al número imprevisto de Milei, imprevisto por lo que decían el resto de las encuestas, pero en los otros números quedó un poquito desfasado. Ahora, hay un mérito en pegarle al número de Milei, y sí, porque era lo que menos se Era esperaba. tapado, era como una- Pero tampoco también- es azaroso, No, pero también es cierto que algunas encuestadoras que, por ejemplo, la pegaron en agosto del 19, cuando nadie esperaba una ventaja de casi 20 puntos para el peronismo, no acertaron esta vez. O sea, Claro. es difícil encontrar una que consistentemente se haya acercado siempre a los números. Los números Por de eso- recién son promedio. son promedios Promedio de de las últimas encuestas, encuestas. de la encuesta de las últimas semanas. O sea, las últimas 2 semanas. Toma la semana previa a esta que estamos transcurriendo, estamos terminando, y esta semana. Y entiendo Las de además esta que es semana un- no se pueden difundir. Entiendo además que es un promedio ponderado, es decir, que le da más peso Sí. a las encuestas con más casos o con una metodología Claro. presencial y menos peso a las encuestas que quizás parecen... Y después están los imprevistos. Yo traje un informe, teniendo en cuenta que es Veda, de un imprevisto que en general en los comandos de campaña es el gran terror de la jornada electoral, La lluvia. la lluvia. Sí. ¿Quieren ver el pronóstico del domingo? Lluvia, me fijo. No, todavía no lo podemos ver. Mirá, Ahí sí, está, sí, mirá, sí, sí, ahí sí, está, a sí, ver sí, que sí. sí, mirá, el Tano se atajaba en salud. Pero esto Decía, para no, qué? pará, no me lo pidas, estaba ahí, estaba ahí. ¿Esto es estaba. pronóstico para qué parte del país? Área metropolitana. Área metropolitana, ok, que es donde está... un Concentra tercio 10 millones de los votos. votantes. O sea que concentra una cantidad de votos muy importante. Sí, claro. 22 grados, la temperatura está bien. Agradable. Pero lluvias y tormentas. Desde el sábado a la noche, atención con esto. No son chaparrones del día, sino que desde el sábado a la noche vas a tener posibles anegamientos en algunas zonas. Sí. Imposible. Bueno, ¿quiénes están preocupados por esto? Particularmente, Milei, Porque se asustan los perros. no. Porque Milei necesita, si, en su aspiración de que lleguen a la primera vuelta, Sí, que aspiración que ya charlamos acá. Bueno, Matemáticamente es él difícil. trabaja, este tramo de la campaña de las Paso para acá trabajó con ese objetivo. Sí. O sea, trabajó la campaña buscando ganar en primera vuelta. Probablemente sepa que el balotaje, como todo balotaje, es una moneda de aire y que él tiene un nivel de rechazo, como ocurre con el resto de los candidatos, Ujú. por encima del 50%. Entonces, esa moneda al aire no lo tiene como favorito. ¿No? Tampoco pasa con los otros, no hay ningún favorito para el balotaje. Pero bueno, está en igualdad de condiciones que el resto. Es como un partido que empieza 0-0. En este partido, después de las PASO, es el segundo, digamos, es el partido de vuelta. Y ya tiene el primer partido ganado, digamos, por cómo resultó la PASO. Entonces, él necesita que, en ese objetivo de ganar primera vuelta, de los 13 millones de votos que no fueron a... O sea, de 13 millones de personas que no fueron a votar, capturar por lo menos 1 millón. Esa es la cuenta que hacen ellos. Y después sacarle a Patricia Bullrich otro millón. Con esos 2 millones de votos, dice, la cuenta que hacen en La Libertad Avanza, llegan a superar los 40. Después habrá que ver la performance del que salga segundo, digamos, ¿no? Si queda más allá de los 10 puntos. Pero la más preocupada es Patricia Bullrich. La más preocupada es Patricia Bullrich. Y eso Bien. está atado a otro gráfico El voto que etario. quiero compartir con ustedes. Claro. Exactamente, el voto etario. Esto es un... Esto que van a ver acá Ay, qué interesante. es una encuesta. Si llueve o no llueve, todo. Maravilloso. Estamos haciendo 1 hora de radio, caballero. En veda. En veda. Ten un poco de compasión. Escucha, No, no, está muy acá bien. trabajó un equipo de la NASA para todo esto. ¿No te Me pensás que imagino. esto salió? Esto no es generación espontánea. A ver, Hay un satélite que no estuvo en órbita la última semana trabajando para esto. bajamos el ARSAT un ratito para. Claro. Bueno, les voy a contar a quienes están escuchando en radio lo que dice este gráfico. Este gráfico es una encuesta que divide la intención de voto por franjas etarias, es decir, las personas que contestan a quién van a votar, y divide a esas personas por grupos etarios. 16-34 años, primer grupo etario, más joven. 43-6 vota Milei. Algo que se percibe a todas luces, digamos, acá no hay ninguna novedad. Vemos que el voto llamado joven mayoritariamente elige esa opción. 33 para Unión por la Patria. Y Juntos por el Cambio, 16-2. Es muy bajito el porcentaje de jóvenes, sub 34, digamos, que optan por Patricia Bullrich. Mm. 35-54 años, acá la cosa se empareja un poco.
32-3 La Libertad Avanza, 31-5 Unión por la Patria. No estamos dando cifra de intención de voto, recuerdo esto, por si hay algún inspector que nos quiera sancionar por estar dando números. No, esto es porcentaje de personas dentro de estas franjas etarias que están dispuestas a votar por tal o cual. No son números totales. Bueno, 32-3 La Libertad Avanza, 31-5 Unión por la Patria, 22-1 Juntos por el Cambio. Entonces fíjate que Juntos por el Cambio sigue muy abajo respecto a los otros dos, también en esta franja, sub 54. 34-5 tiene Juntos por el Cambio y gana la franja, se dispara, más 55. Claro. ¿Por qué el efecto climático es una preocupación frente a este panorama de intención de voto por franja etaria para Patricia Bullrich? Porque saben por elecciones anteriores que el grupo poblacional que menos participación electoral tiene es el que más dificultades tiene para ir a votar. Claro. Naturalmente. Y si vos tenés zonas anegadas, si vos tenés un día feo y no estás en obligación de ir a votar, salvo que seas un voto militante, claro. que ojo que también se da ese fenómeno entre los mayores de Juntos por el Cambio, pero fíjate que no logra compensar el voto militante entre los más 55 de Juntos por el Cambio, no logra compensar la diferencia que hace Milei con los más jóvenes. 43-6 capta Milei de los más jóvenes, que además son la mitad del padrón. O sea, la mitad del padrón tienen menos de 40 años. O sea que en volumen también ese grupo poblacional es relevante. Entonces la preocupación de Patricia Bullrich es esta combinación de estos dos gráficos y un tercer gráfico que me parece que es al que hay que prestarle atención el domingo con mucho detalle. Esta es la evolución de la participación electoral, lo que estamos viendo a lo largo de las elecciones desde 1983, es decir, de toda la recuperación de la democracia para aquí. El desierto, dijo Milei, ¿no? Los 40 años de desierto. Claro, bueno. Esta es la participación electoral durante el desierto de Milei, que añora claramente la etapa anterior, que es la dictadura. El vergel de la dictadura. Claro, Sí, está bien. el vergel regado con sangre. Ajá. Bueno. Fíjate que la participación electoral se mantiene bastante estable, arranca en la recuperación democrática, naturalmente, con mucho ímpetu, 85-61 de participación electoral. Acá no había balotaje, acá no había paso, era una elección y otra cosa. Después tenés una caída bastante significativa en la paso del 2021, ¿no? Ahí Sí, es 67-8. la primera caída pronunciada que se percibe. Pandemia, recordemos. Claro. Primera vez que se va a votar en pandemia. Pandemia ya es un proceso de apatía, Sí, también, obvio. de disconformidad con la oferta electoral que se ratifica en la paso, En la general. en la general del 2021, 72, que el es número más bajo para una elección efectiva. legislativa, y venimos del número más bajo para una elección ejecutiva en la paso. ¿Qué pasó? 67%, 67,9. Es decir, que es el número que falta ahí, digamos, ¿no? 67,9, que sería el final Sí, de muy la saga. cerca del de Muy 2021. Exactamente, muy cerca del 2021. Pero fíjate que si ves el comportamiento histórico para atrás, tenés procesos de leves caídas, año 2016, 2017, con 74 y 76, pero las ejecutivas en general venían más cerca de los 80. Bueno, ni hablar 2019, que ahí había mucho interés, evidentemente, por sacar a Macri del gobierno. No, porque básicamente, no digo que no haya un mérito del candidato, en ese caso de Alberto Fernández, no le quiero restar mérito, pero había mucho interés en sacarlo a Macri del gobierno. Primer presidente de la historia con opción a la reelección que no reelige. Mirá el desastre de gobierno que debe haber hecho, ¿no? Con 45.000 palos de fondo. Claro. Me monto sobre esto para hacer una pregunta en voz alta. Si va a votar más gente ahora con respecto a agosto, que se prevé que sí, que se prevé Bueno, que por no lo sabemos menos, las dimensiones, fíjate. no sabemos si se va a ir a 71 puntos, a 75 o a 80, pero se supone que siempre hasta Sí. ahora, desde que hay paso, de las pasos a las generales hubo un aumento en el caudal Siempre se electoral. complementa este gráfico que yo les estoy mostrando con los resultados, ¿eh? Si quieren lo hacemos a mano alzada, no lo traje preparado, pero es muy A ver, sencillo. dale. Fíjate, me anticipo un poco a lo que vos vas a decir, a quién le sirve, a quién le conviene o no. ¿Quién se Más beneficia? o menos, claro, más o menos.
Vamos a los ejemplos históricos. 2000, elecciones ejecutivas, ¿sí? 2019, tenés un pico de participación 5 electoral. puntos más, 4 puntos más en realidad entre las PASO y las generales, de 76-4 a 84. Pero fíjate las generales que tiene 84. Las generales 84. De crecimiento. Esos digamos, de 76 a 80 puntos que tenés entre la PASO y la general, el macrismo dice que son los votos que recuperó Macri para Macri. ¿No? ¿Recuerdan la remontada entre la PASO, donde gana holgadamente Alberto Fernández? Prácticamente ahí se establece que ya hay un nuevo gobierno, todo lo que pasó después, por eso, pero, la devaluación y demás. Digo, en esta elección en particular, ¿a quién le sirve más caudal electoral? En ese momento lo que hubo fue se movilizó por la positiva a una base electoral que no había ido a votar. Se movilizó por cierto entusiasmo con las banderitas, los actos que armó Lombardi y demás. Mi pregunta es, hoy, el que no fue a votar en agosto y está pensando en ir a votar el domingo, ¿es porque lo está entusiasmando un candidato que en agosto no lo entusiasmaba o porque lo está asustando un candidato que en agosto quizás no lo asustaba tanto? Bueno, eso es lo que cada cual, ahí es elige tu propia aventura. Por eso, es una pregunta abierta. Claro. Pero a mí me da la sensación de que la gran novedad de ahora con respecto a agosto son un montón de cosas que se ven más respecto a Milei. No que no estaban antes, pero que una vez que tenés todos los focos encima, se te notan más las verrugas, el maquillaje, y además de que hubo una serie de propuestas que antes no se planteaban abiertamente. El cierre de campaña de Bullrich ayer fue una campaña contra Milei y contra Massa. Cosa que tampoco es muy usual, ver que un candidato a presidente destine el cierre de campaña a criticar a sus oponentes, directamente, ¿no? Massa es esto, esto y esto, Milei es esto, esto y esto, hablen con sus hijos, porque Milei va a provocar esto y esto. Es raro, ¿no? No es lo habitual. En general, el cierre de campaña es, como hizo Massa, yo qué sé, se utiliza más para exponer las propias propuestas, puede haber alguna chicanita, alguna alusión, pero no de manera directa. Me parece que lee las mismas encuestas que leemos nosotros. Claro. Está fuera de todo, digo, no está entrando al balotaje. Y este dato, por eso yo lo traía, que puede pasar medio juguetón, pero respondiendo un poco, no tengo la respuesta absoluta, te digo lo que dicen en cada lugar de votación. Si la logística está bien, dicen en el peronismo, no debiera haber un problema electoral para el peronismo, y ahí quienes tienen que proveer la logística son los principales interesados en la provincia de Buenos Aires de que haya gente votando por ellos, que son los intendentes. Sí. Así que, digo, esta coincidencia de los calendarios electorales de la provincia y de la nación colaboran para que la logística de los intendentes, que en su mayoría, sobre todo en el conurbano, son del peronismo, contribuyan a la boleta completa. La preocupación de Bullrich es justamente por lo contrario, porque vio lo que estuvimos viendo también todos nosotros, que hay mucho corte de boleta institucionalizado desde los municipios que gobiernan Juntos por el Cambio. Terrible, ¿no? Para la candidata. No puede confiar mucho en la logística de sus intendentes. El radicalismo te diría que tiene una pata afuera. El radicalismo que ya está pensando en la película que viene, ¿no? En el continuado electoral o político. Y después Milei, que en el plan de ganar en primera vuelta, yo creo que este escenario climático quizás le convenga, pero estamos hablando del AMBA. Y vos tenías un dato ahí muy interesante, que es que algunos muy buenos resultados que tuvo Milei en las provincias, sobre todo en el norte o en Córdoba, pueden mermar. Ayer hablé con alguien que tiene que está dedicándose a eso, a recopilar información, y me dijo que el peronismo recupera 1 millón de votos en el norte. 1 millón. Así. Ese es el número que tienen en mente hoy en día en las usinas que están contando votos y que están viendo la logística distrito por distrito. Donde según el candidato durmieron la siesta. Donde según el candidato es así, durmieron la siesta. Hace mucho calor. Cava, ¿cómo estás viendo a toda esa estructura peronista que es la que tiene que garantizar estos números? Con respecto a agosto, sobre todo. Mira, yo creo que ahí reaccionaron algunos de los gobernadores, esencialmente, que son los encargados de proveer lo que habitualmente se llama el aparato. De todos modos, lo que creo es que el impacto que puede haber allí está más vinculado a las declaraciones anticatólicas o anticlericales de Milei y de su, como dijo, de su prócer, ¿no? Del prócer del espacio, que es del Beni. Bernie Venegas Lynch.
Ayer se conocieron declaraciones nuevas que son muy interesantes del nieto, o sea, el hijo del hijo, Que es candidato en Provincia de Buenos Aires. Claro. Berti, Sí. en este caso Berti, que dice que hay que alambrar los océanos Sí, argentinos porque para... las ballenas se extinguen Hay que privatizar porque los no están mares. privatizadas. No, yo creo que todo eso va a tener un impacto y que eso se va a reflejar. No sé si es por 1 millón de votos. Hoy estaba hablando con Fernando. Fernando me decía que había unos últimos números que decían que, ojo, que había provincias donde no había gran modificación. Mm. Subán Córdoba creo que fue... Sí, Subán Córdoba plantea un escenario casi igual que las Casi igual que las Sí. PASO. Es que el tema es que Así en el bueno. norte hay, creo que uno cuando ve el mapa de lo que fue la elección, es donde dice, che, el peronismo acá me parece que le falta un poco más de fuerza, porque si uno ve después lo que pasó en los centros urbanos, el desempeño de Milei, tanto en provincia como en ciudad, si bien, digo, fue importante, no quedó primero como pasó, por ejemplo, en el norte. ¿Sabés qué En le Cava contestó? sacó lo mismo que Sí. en 2021, en Provincia de Buenos Aires. Provincia de no Buenos Aires despegó. hizo 20 puntos, Sí. 20 y pico de puntos. Un gobernador le contestó a Massa, cuando Massa dijo que habían dormido la siesta, que al final de cuentas la distribución parlamentaria no se modificaba. ¿Por qué? Porque en algunos distritos es 2 y 1, 2 para el que sale primero, Claro, 1 para el que sí. sale segundo, y en otros es 1 y 1. Ujú. Y en los lugares donde es 1 y 1, uno para el peronismo y otro puede ser para Juntos por el Cambio o para la Libertad Avanza, al gobernador no le cambia la ecuación. Es ese segundo, Sí, ese se segundo necesitan diputado. resultados muy contundentes para que queden los dos para la mayoría. Sí, o una carambola como la que ocurre en Santiago del Estero, Donde hay 2 listas oficiales. donde hay listas oficialistas y es 3 de 3, digamos. Como los mejores sindicatos, ¿no? Por supuesto. No, los mejores sindicatos hay solo una. Vamos a decir la verdad, ¿no? Sí, bueno, los mejores dibujando comillas en el aire, digamos. No, pero digo, ¿por qué voy a eso? Porque los gobernadores hacen sus cuentas y lo vimos con Schiaretti. Sí. Schiaretti hizo una campaña cordobesista pensando más en la legislativa y en la cosecha Total. legislativa que en la Sí. cosecha presidencial. No, Sí. no dijiste, omitiste lo de Schiaretti. Te vi cuando estaba dando los números. No La- dije ni la- Schiaretti ni Bregman. La franja etaria de Schiaretti, Sí. la que más lo vota, son los que más se van de vacaciones a Córdoba, eso está claro, ¿no? Más de 55 años. Ahí- Allí ahí hace una tenemos. diferencia tan Mira, a grande ver. como la de los jóvenes con Milei. Mira, 8. Ah, creo que tiene ahí, a ver si yo veo bien. No, 2-8, No, 2-8 y 1-4 y 6-3. 6-3. 6-3, perdón, 6-3. Hace ahí una diferencia. El proporcional es 35-54, es la mejor franja etaria de Schiaretti, decís vos. ¿Sí? Arriba de 55 añitos, ¿eh? No, Arriba de- 35-54. 35-54. ¿Cómo? ¿35-64? Y Bueno, arriba la- es... Perdón, La del perdón, medio, perdón. la del Claro, medio. la del medio. 35-64. Gente que conoció la falda, gente que conoció todas las virtudes que tiene el modelo cordobés. Hay otra provincia que creo que podemos prestar la atención, no tan importante en términos numéricos de cantidad de votos, sí en términos políticos, que es Neuquén. Mm. Pues Neuquén a Milei le fue muy bien, sacó más del 40% de los votos. Y después se dieron dos cuestiones. Por un lado, Massa cerró, por así decirlo políticamente, tanto con el MPN como con la facción del MPN que derrotó en las provinciales este año al MPN, como con el peronismo. Hizo un acto donde estaban representados a nivel dirigencial el 85% del padrón en las elecciones provinciales. Pero además, o sea que todo lo que dice aparato va a estar jugando en ese sentido. Pero además, esta semana Milei habló de privatizar Vaca Muerta. Ujú. Quiero ver cómo impacta eso en el voto en Neuquén. Yo no creo que sea muy popular, porque incluso el periodista le repregunta, pero mire que la Constitución dice que son las provincias, vamos a encontrar la forma de privatizarlo. Ujú. Creo que eso también es para prestarle atención, sobre todo pensando en un eventual balotaje. Cómo las propuestas de Milei empiezan a impactar directamente. Hasta las PASO, Milei, la gente en general votaba a Milei, y esto también se vio después en varias encuestas y demás, por lo que él transmitía como personaje y demás. Creo que ahora hubo un momento para hacer unos ejercicios de lectura más a fondo de qué es lo que propone, y prácticamente no dejó grupos sin tocar. El con tema sus ahí- propuestas. No sé, Robert y Franco, cómo lo ven ustedes, pero me imagino, pienso más en las charlas cotidianas que están teniendo seguramente con su entorno, familiares, conocidos, hijos de conocidos. Hay
votantes de Milei de las PASO que ya han revisado eso y van a cambiar su voto, ¿no? Por lo menos todos, Sí, yo conozco gente también. que ha votado como señal de alerta, digamos, como señal de disgusto, pero que ahora por los porotos va a votar otra cosa. Ahora, en mi sondeo personal, que no es estadístico, esos votos tienen más tendencia hacia Bullrich, que no es lo que reflejan las encuestas, porque Ujú. Bullrich viene en caída, no está captando los votos de Milei, pero esos votos tienen más tendencia hacia Bullrich que hacia Massa. Con lo cual, yo creo que el espíritu festivo que se vio ayer, particularmente en el acto de cierre de Bullrich, que contrasta con el tono que venía teniendo la campaña y demás, me parece que tiene que ver con esa sensación de que están empezando a captar voto Milei por esto que dice Nico. Que muchas personas Vuelven al redil. se empezaron a asustar de los disparates, digamos, ¿no? Son viejos votos de Tal Cambiemos. cual, tal cual. Viejo Tal voto de cual, Cambiemos. tal cual. Digo esto, no quita el escenario del balotaje en principio a Massa, porque con 30 y pico de intención de voto No. está. El tema es que quizá podamos apreciar algo que hasta acá no teníamos en el radar, que es una caída vertical de Milei. Que tampoco se puede descartar, ¿eh? No se puede descartar nada. Por eso no se puede descartar nada. No se puede Un descartar nada. escenario de tercios, digo, y además aparecieron en escena muchas cuestiones, digo, Victoria Villarruel, todo lo que tiene que ver con el terrorismo Sí. de Estado, son cosas que no estaban en juego previamente. No. Por eso, A mí me eso. parece que lo que está empezando a aparecer o apareció en este último tramo fue el techo de Milei. Claro. Cuando irrumpe el personaje, no tiene techo. Está disparado a la estratosfera. Pero hoy creo que aparece ese techo. Y creo que hay muchos que vuelven a ese redil del Macri. La foto de ayer de Patricia no es mala. Para lo que venía haciendo su campaña. Lo que le costó, ¿no? Le costó sangre, sudor y lágrimas. Toda la campaña. Creo que la primera foto con Lustó de toda la campaña fue del día anterior en Venado Tuerto. Mira, Hasta el día anterior en Venado Tuerto no había tenido foto con Lustó. Fue foto de casamiento. Se había borrado. foto de casamiento complicada Sí, esa, ¿no? sí. Che, vamos a sacar una foto todos juntos, las dos familias que se matan. Lustó se había borrado, Sí. no había estado en la campaña nacional ni en Con- la campaña de la ciudad. Ayer tuvo su primera foto Con Jorge. Y la posteó en Twitter sin mencionarlo a Jorge. Acá estábamos recorriendo el edificio donde se están haciendo las obras. No, eso está roto. La relación de Larreta y Macri está rota. Ayer le pusieron a Grindetti en el medio a Larreta y Macri también. Foto que los dos venían evitando hacía tiempo. Desde la derrota de Larreta, que no había foto de Larreta y Macri juntos. En la Ahora, escena yo- de la Facultad de Derecho que la contamos acá. Esto Sí. Que a uno de los dos lo dejaron afuera de la foto. A uno de los dos no, a Larreta. a Larreta. Le dieron un horario distinto. Ahora, para Bullrich, tener que sacarlo a jugar a Macri en el cierre de campaña Mm. es una señal de debilidad también, ¿no? Todo. Es una señal de que no te quedan cartuchos. Sí. Porque me imagino que hasta la propia Bullrich se debía estar tragando el veneno, porque ella es la que más sufrió toda la campaña en contra que le hizo Macri estos 2 meses. Un ¿No? asesor- Cada declaración de Macri a favor de Milei, me imagino que para Bullrich era un puñal. Candidato que tiene que presentar gabinete está perdiendo. Es un principio de la comunicación electoral de hace muchos años. Yuya me lo comentó a mí hace muchos años. Yuya había trabajado con la campaña de Alfonsín. Imagínate cuánto tiempo tiene ese principio. Candidato que tiene que presentar gabinete está perdiendo. Porque Sí, busca empieza a jugar rodearse de cartas, gente claro. que lo empuje. Claro, empieza Sí, a jugar claro. cartas que no tenía hasta Que ese momento. exactamente, Che, exactamente. dame de vuelta. Es que Y también fíjate uno que también presentó puede hasta jefe de preguntarse gabinete. si llegara a ganar Bullrich, ¿cuál va a ser su plan de gobierno? ¿El que presentaba ella o el que presentaba Larreta? ¿O el de Melconian? ¿O el de Macri? No. Ahí hay otra debilidad subyacente, que es que venimos de una muy mala experiencia de gobierno Mm. colegiado, asambleísta, o llámenlo como Qué quieran. difícil es eso. Y pareciera difícil que se volviera a optar por algo, por algo similar. La campaña de Massa fue la todo campaña lo de Massa contrario. fue Fue yo, todo lo soy yo. contrario. Es mi gobierno, ¿no? Sí. Mi gobierno. Es que si uno ve los tres escenarios, digo, los tres sectores, donde en el único donde pasa eso hoy es en Juntos por el Cambio. Digo, ¿quién es la figura de Juntos por el Cambio hoy? ¿Quién es el que va a llevar adelante las políticas? Es Patricia Bullrich. Creo que diste en el clavo. Digo, ¿a quién van a votar? Los que votan a Juntos por el Cambio. ¿Patricia Bullrich? No, es un voto opositor, lo que decía Roberto para mí, ¿eh? El voto a Juntos por el Cambio hoy es un voto opositor al gobierno, al peronismo, al kirchnerismo, que también está ausente absolutamente de la campaña. A propósito, digamos, Sí, ¿no? Sí, absolutamente. Se ha corrido la campaña para no ser sujeto de campaña del oponente, digamos.
Pero el tema es que ese voto opositor se dividió entre dos opciones. Entre Milei y Bullrich. Milei sale a buscar el voto antikirchnerista en el último spot electoral, creo que lo comentabas vos, ¿no? Sí. Es la primera vez en toda la campaña que Milei hace Parece un mención. spot de Bullrich. Dice todo el tiempo, Del ñoqui de la kirchnerismo. cámpora, terminar con el kirchnerismo. O sea, sale a buscar esos votos Ese fue el antikirchneristas, último. claro. Ahora, Dice- capaz que recupera algunos votos por ahí y se le caen por el otro lado, ¿no? Es un poco... Hubo votantes del kirchnerismo que apoyaron a Milei. Esta es la realidad, digamos, de... Hay una franja sociodemográfica allí donde se hace fuerte el peronismo históricamente y donde el kirchnerismo había llegado con mucha fuerza. Y parece que Milei ahí algo mordió y creo que se reflejó en los números que tuvo. Mm. No sé si hace mucha prédica antikirchnerista, si eso le funciona. Él se cuidó mucho de hacerlo. Se cuidó mucho porque evidentemente sabe esto mismo que estamos diciendo. Habrá que ver qué pasa. Yo creo que lo que está recuperando Patricia también es el voto gorila clásico. Alguno que se puede haber desplazado hacia ahí y creo que también puede haber algún tipo de participación mayor esta vez. Bueno, el voto griega clásico tiene un representante muy Clásico. nítido que es Luis Brandoni. Y es la voz del spot de cierre de campaña de Bullrich. Sí, tal Sí, cual. sí. Lo que pasa es que el digo- voto gorila clásico es un voto importante. en Sí, Argentina. sí, sí. Por eso es digo, un tercio holgado. el cierre de la robusto. campaña, el cierre de la campaña fue de lo mejor de la campaña, digamos, en términos de enfoque. No cada cual enfocó en su estrategia. La campaña después fue, para mí, a mi modo de ver, no sé qué evaluación hacen ustedes, bastante pobre. A tono con Me pareció una campaña un estado do- general de pobreza en todo Sí, sentido. pero me pareció una campaña dominada por emociones. Fuertemente dominada por las emociones, en líneas generales, ¿no? Con candidatos prestos a estar atentos cuál es la emoción de moda, ¿no? O de esta semana, ¿no? Y eso hizo que también se variara permanentemente los enfoques, la perspectiva, los discursos. Digo, Bullrich es el mejor ejemplo. Bullrich nunca se terminó de entender si quería ser el general Patton, si quería ser Churchill, si quería ser, ¿entendés? El Se payaso desenfocó vagoneta. después las No PASO, queda ¿no? claro. Fue las pasos. Totalmente. Pero eso también estuvo buscando, me parece, esas emocionalidades de las que tanto se hablan y que los equipos de campaña dicen, che, mira, la gente está enojada. Entonces ese día salía y hacía de enojada. No, pero la gente quiere que tranquilidad. Ese día presentaba a Melgonian. No, pero la gente quiere... Los entornos de campaña también son enloquecedores para cualquier candidato. Cualquier candidato. Yo creo que lo que sí demostró Massa es mucha personalidad. Mucha personalidad. Escucha todo, yo decide, pero mucha personalidad. Porque podría haber sido un desastre la campaña de Massa. Uy, me hiciste acordar de algo. En torno Sí, a no la lo fue. campaña. Pará. No lo fue. No, y además malabarista, ¿no? Digo, porque a la vez Los platitos ministro de chinos. Economía. Roberto, Navarro digo, siempre dice lo mismo, ¿viste? Los platitos chinos. El tipo está Sí. haciendo 25 cosas a la vez y lo hace con alguna pericia que creo que es aplaudible. Yo Más quisiera allá votar. del resultado, creo que Massa lo que logró es que mirando para atrás, digamos, no podría haber habido otro candidato que lo hiciera mejor. No. ¿No? Uno mira para atrás cuando se estaba decidiendo cuáles eran las opciones y uno la verdad es que hoy con el diario del lunes no se imagina que un candidato con otras características hubiera podido hacer este tour de force que lo pone a Massa en un lugar expectante en un momento en el cual muchos ya daban al peronismo por caído. Bueno, lo comentaron ustedes ayer aquí, ¿no? Digo, el hecho de que sea ministro de Economía, ahí había una decisión, ¿no? Para tomar las decisiones que tenía que tomar en el marco de una campaña electoral también. Si otra persona hubiese podido hacer eso si no estaba en el mismo lugar. Yo creo que Si no. es verdad lo que dicen, cosa que a mí me parece muy inverosímil, casi es de ciencia ficción, ¿no? Que Massa se sirve de un escenario que el propio Massa gestó desde hace 2 años, es de un nivel de previsibilidad, Que de merece ser política de presidente. Estado, de política de Estado, que merecería que le den la banda Mariana. O sea, yo cuando escucho, prendo a veces algún Ahí, canal ¿por qué de 2 macrismo. años? Yo hasta 1 año te No, sigo, porque- digamos, porque desde que asumió como Porque ministro. la tesis, si vos prendés algún canal de televisión de Macri, la Nación Más, va, para que da mucha vuelta, la tesis ahora, que sostienen los comunicadores macristas, es que Massa creó la opción Milei desde el 2021, es decir, desde que la opción Milei empieza a crecer después de la elección de medio término. Sí. Y que esa construcción incluye elementos dirigentes en sus listas, financiamiento y visibilización a través de un dispositivo de medios que sabemos que es tan afín a Milei como a Massa. Sí. ¿no? Prácticamente el Grupo Suena América. muy verosímil. No quiere decir que sea suena verosímil, cierto. pero si tiene ese nivel de previsibilidad Massa, de generar durante 2 años un escenario en Argentina, imagínate en Argentina pensar 2 años para adelante un escenario electoral en el que vos vas a ser competitivo siendo ministro de Economía con 130% de inflación. Es un nivel de previsión
En serio, denle la banda mañana, debe ser el máximo estadista, no sé, desde además, Cristina, ponele. Ah, viene Kennedy, después Massa o Massa y Kennedy. es predicción y precisión, cosas que... No, por eso, no. Trabajo de ingeniería. Un nivel de destreza y de ingeniería. De ingeniería política. Es muy difícil. Yo digo, esa tesis es muy difícil. Lo que no significa que sea muy bueno, yo creo más en esta, de operar sobre las circunstancias. Que es un poco lo que están diciendo ustedes. Pues se tira arriba de la granada. Operó digo, sobre ¿no? las Sí, circunstancias y operó sobre las circunstancias, ahí sí con mucha destreza. Bueno, lo que tiene Massa, parte de picardía, inteligencia política, lo que tiene a favor y en contra, digo, porque esa picardía también le juega en contra en términos de imagen pública. Es algo que hemos hablado muchas veces. ¿No? El nivel, la palabra que más aparece cuando se hace la nube de palabras de los candidatos, en general es un reproche a esa picardía, ¿no? Es chanta, ¿no? Da eso. Fullero, diría Fullero, Cristina. dijo Cristina. Fullero. O sea, que eso que tiene de bueno para operar sobre la circunstancia crítica, Igual no sé si es un demérito eso No, en, por la, eso, en por la eso. sociedad argentina. bueno, habrá que verlo. El A domingo ver, lo veremos. estuvimos viendo cuál era el impacto, no podemos decir, hablar de la encuesta, cuál era el impacto de lo que había tenido Insaurralde, el caso Insaurralde, Sí. en la campaña. Y la verdad es que no aparece impacto, no aparece impacto significativo, al menos en los sondeos, ¿entendés? Entonces, hay que ver las cosas no en la sociedad idealizada de Austria, hay que ver las cosas en la sociedad No, claro. argentina, con sus particularidades, ¿no? Vamos a ver el domingo eso. En definitiva, no hay que esperar mucho tiempo más que eso. No hay ciencia dura en las no es una estadística o una encuesta. Pero a mí me da la sensación que hay muchas cosas, porque vienen mostrándose así, que pasan por debajo del radar de los sondeos. Es probable. Muchas cosas pasan. Sí, hay otro detalle que me parece que no hace tanto a esta elección ya, pero sí a las lecturas que se hacen de la historia y que tienen mucho peso en el presente. Porque uno de los grandes artefactos que ha tenido Juntos por el Cambio en estos 4 años, sobre todo en los últimos 2, es esta idea de que el gobierno de Alberto fue peor que el de Macri. ¿Sí? Idea que en parte se pudo sustentar por también el fuego amigo que hubo al interior del peronismo en estos años, pero que no es más que una gigantesca lavada de cara a Macri. Cuando dicen este es el peor gobierno de la historia, lo que están haciendo es lavarle la cara a Macri. Y si efectivamente el domingo se corrobora el resultado que hoy en día, digámoslo, da por sentado el Círculo Rojo, da por sentado los grandes partidos y hasta la propia Patricia Bullrich, porque estamos hablando de que toma decisiones que dan cuenta de que se ve en una mala situación, hay que decir que ese resultado electoral es la prueba, si se quiere, de que el gobierno de Macri fue tan, pero tan malo, que incluso 4 años después de que terminó y con una inflación que es de más del doble, el peronismo sigue sacando más votos que el macrismo. O que Juntos por el Cambio, que esa marca. Creo que no se puede disociar el hecho de que Bullrich esté teniendo esta performance de la memoria que todavía queda en el pueblo argentino de cómo la pasó en 2018 y 2019. Pero Totalmente. ojo que Macri juega al 1-2, ¿no? Sí. En términos individuales, porque ahí yo sí tengo un Pero reproche. pensemos en el voto menos politizado, Sí. en el que reconoce la marca, porque Macri la verdad es que el amarillo nos lo viene poniendo hasta en la sopa de hace 15 años. Bueno, pero el tema, en una elección lo que importa es ganar. Sí, claro. ¿No? Básicamente, Sí. lo que importa es ganar. Después la evaluación política la hacemos nosotros, cómo queda el escenario, esto, el otro. Pero al candidato lo que le importa en un proceso electoral es ganar. Y Macri hoy tiene 2 opciones de triunfo sobre 3. Sus ideas. No, y él mismo, Bueno, es el candidato y la candidata de Macri, ¿no? Igual, Claro, a ver, claro. Pero hacia el votante, ¿cuántos ven a Macri atrás de Milei? Para afuera, digo, no para adentro. La campaña de Milei tuvo un periodo en el que Macri estuvo súper presente, ¿eh? Sí. Súper presente. Una ¿Acordás? especie de asesor. Cuando le Él pregun- mismo lo sacó a Ujú, jugar, por eso. lo sacó a la cancha como una especie de mega asesor. Hace una semana le preguntaron otra vez sobre Macri, dijo la figura más importante para el exterior que tiene la Argentina. Bueno, lo invitaron a sumarse. Le invitaron a sumarse. Bueno, para captar el voto también macrista de Bueno, por eso, Patricia Bullrich, ¿no? vos preguntabas cuánto de su No, pero público, digo, cuánto hacia es el electorado. afuera. El voto macrista tampoco es, me parece, hoy por hoy, Es digamos. orgánico. No, pero digo, me parece que vos el otro día planteabas cuál era la fórmula de acumulación electoral que tenía o que proponía Milei, que es sumar distintas Nichos, tribus, nichos. pequeñas tribus, nichos, lo que sea. Bueno, Sí. ¿hay un nicho macrista? Sí.
Sí, casi lleva el nicho de la Argentina, también es También, cierto. es verdad. No digamos todo. Digo, porque Sí. digo, el voto macrista, cuando uno ve a Milei, digo, es el voto anticasta, ¿no? Digo, se sentó con eso de somos El voto anticasta es un nicho, no todo el voto a Milei. Igual yo creo que el voto anticasta también, o sea que la Es casta un ahí nicho hay un grande. significante vacío. Dentro del Es que electorado de Milei. el- por La que el ejemplo. voto anticasta no significa lo mismo para cada uno de esos votantes que ponen Claro, en la casta claro, algo distinto. claro. No, pero yo entiendo que el voto anticasta ahí es el voto, porque no me acuerdo quién era exacto quien lo describía muy bien a la hora de hablar de voto, es que no es el voto a Milei, sino en contra de. Claro. Básicamente, que es el voto en contra de los dos partidos que fueron gobierno las últimas dos gestiones y, bueno, podemos decir que fracasaron según esos votantes. Cuando van por Milei, no están viendo a Macri, si no, no lo votaría. Digo, a No, eso no, voy, pero por cómo se eso- va hacia por afuera, eso ¿no? la estrategia de comunicación de campaña de Milei, que busca conectar con esos nichos, yo uso mucho la figura Elige tu propia aventura porque es la única que se me viene a la memoria cada vez que intento asociar un comportamiento individual, es decir, esto de, bueno, este cuento elijo yo como sigue, y adjudicarle al autor lo que en definitiva decidís vos. Y con Milei pasa eso. Se le adjudica a Milei virtudes o defectos, digamos, en función del consumidor. Cada nicho considera que Milei representa eso. Y Bueno, son contradicciones en muchos El casos. kirchnerismo en algún momento fue algo Fue parecido. algo así. Tuvo un momento en el que se han sumado muchísimas tribus, ¿no? Y cada tribu tenía una versión de lo que era el kirchnerismo, ¿no? De hecho, creo que permanece y subsiste hasta el día de hoy, y esa capacidad de articular esos particularismos, digamos, hace que se construyan mayorías, a veces más circunstanciales, ¿no? A veces más consolidadas. Yo creo que Milei impacta en la política nacional bajo esa perspectiva, ¿no? Es el punto de encuentro de un montón de gente que estaba enojada por diversas cosas. Sí. Algunos apuntan a la economía, otros a la política, otros a una forma de castigar, digamos, ¿no? Me parece que ese es el fenómeno que estamos previendo. De todos modos, la palabra fenómeno concedida solamente a Milei, a mí me parece una demasía, me parece una exageración. Si uno tiene que pensar en un fenómeno en estas elecciones, es que haya un candidato competitivo con un 140% de inflación. Olvídate. Ese es el fenómeno. Lo de Milei es circunstancia. Una anomalía. Sí, por eso, es un fenómeno. Decir, che, no, pero fue es un fenómeno de tipo cataclismo, porque para Sí, el análisis Milei político encarna- no debería ocurrir. Ya pasó otras veces en Argentina de que siempre el famoso outsider, el que se presenta como un ajeno al sistema político, capta Aunque la no lo atención. sea tanto. Ahora, Y volviendo un poco en para general tienen atrás estos rasgos, al tema de las dos fichas de Macri. ¿No? Discutíamos cuánto es percibido Macri como que está atrás de Milei, pero que está atrás no hay ninguna duda, y que si Milei gana, Macri va a formar parte de ese dispositivo, no hay ninguna duda. Ahora, si se diera la sorpresa de que Juntos por el Cambio pasa al balotaje, sobre todo si va al balotaje contra Milei, si va al balotaje contra Massa, vemos Bullrich y Massa y Larreta, los radicales que súbitamente van a encontrar motivos para volver a entusiasmarse, obviamente, en ese caso. ¿Cuánto margen le van a dar a Macri para que vuelva al redil? Está bueno eso. ¿Sabés que el otro día hablando con un puntero macrista, que hay, ¿no? Hay varios, que viene del peronismo, ¿no? De esas personas que transicionaron del peronismo al macrismo y ahora quizá vuelvan al peronismo, dependiendo de lo que pase con Juntos por el Cambio y con el PRO, me decía, me preguntó en realidad, una pregunta retórica, ¿cuándo perdió Larreta las elecciones? Porque al principio de año Larreta tenía ganado no solamente la interna, tenía ganadas las elecciones. Sí. Para el Círculo Rojo, ya El Círculo Rojo se equivoca no, seguido. pero el Círculo Rojo no estoy hablando del sistema de poder, ¿eh? Estoy hablando de todos nosotros, de los formadores de opinión. Si vos hacías una encuesta Sí. entre el Círculo Rojo, Ya la el candidato con más opciones, Sí. al principio de año estoy hablando. Ya ¿eh? lo estaba peinando. Vos querés decir que fue cuando se peleó con Macri, cuando Bueno, decide cortar con Macri. Yo dije, bueno, perdió en la PASO, dije yo, naturalmente, ¿no? Me dice, no, perdió cuando él empezó a distribuir cargos, asumió que había ganado la interna y asumió que había ganado las elecciones y empezó a distribuir cargos enfrentado a Macri. Ahí es donde Macri dispone a hacerle una interna con Bullrich, apoyar a Bullrich y erosionarlo a Larreta, al punto tal de que lo destruyó. Como el propio Larreta reconoce hoy, ¿eh? Lo reconoció el otro día en un programa Yo de tengo televisión. otra tesis igual, pero... Y esa situación de comerse, para desayunarse la cena de Larreta,
Me parece que es un aprendizaje para Bullrich, respondiendo a tu pregunta. Bullrich sabe que no puede contra Macri su sistema de poder. Porque la va a erosionar y la va a destruir. Y se somete. Y por lo menos la escena que vimos en las últimas semanas, la última semana es esa. Para mí la pierde cuando le da a Schiaretti, cuando le ofrece a Schiaretti, ¿no? La reta. Bueno, Le ofrece porque es mitad la del gobierno a confrontación final con Macri. Claro. Ahí blanquea Es la pelea de esa confrontación. muerte. Y el otro dijo, ¿cómo? Porque aparte Macri tiene una gran capacidad de daño. Gran capacidad. Básicamente. Básicamente es eso. Es una gran capacidad de daño y después te hace política. Para mí, y teniendo en cuenta además los números finales, que no fueron finitos, la reta venía perdiéndola desde muchísimo antes, ¿eh? A ver. Solo que no lo veíamos La porque elección. estaba tan cubierto. La paso, decís vos. No, todo. Sí. Ah, Para mí puede la ser. reta desde el 21 ya venía siguiendo un patrón de conducta muy parecido al que tuvo Scioli en su momento, digamos. Esa cuestión de el que va primero y entonces empieza a saludar a la tribuna. Y yo, de hecho, si buscamos los archivos, lo he dicho en pases, lo he dicho. Para mí la reta desde el principio que ya venía desangelado y que iba a terminar cayéndose por el camino. Yo No había lo paso dije muchas veces. Para mí no había paso si la reta le entregaba a Macri lo que Macri le requería, que era la conducción del espacio político. Sí, y si la reta le entregaba a Macri lo que Macri le requería, ¿ese tándem llegaba? Es que no era un tándem. La reta tenía que asumirse como el candidato de un Sí. líder, de otra persona. ¿Y vos decís que esa opción tenía más chances que Bullrich de entrar en un balotaje? Si vos pones el menú vigente, en el menú de hoy, para mí, no sé, es un contrafáctico muy difícil porque estamos hablando de una persona que sacó 10 puntos Por eso en digo. su propia interna, así Por que eso no lo digo. sé. Pero digo, No venía, o sea, esos 10 puntos no son la prueba de que la reta venía muy peleado con el electorado, más allá de la superestructura que sabemos que la manejaba de taquito, que nunca consiguió Yo creo que no que sé. nadie lo mire y no lo sé, empatice no lo con sé, él, no lo vi- vea no- como no lo sé, no lo sé, presidenciable. no lo sé. Yo creo que Macri es un ancla política. A mí me- Electoralmente es un ancla. No, electoralmente después de sí. es una ancla. Sea para Patricia Burgos, ha sido también para la Por red. eso no es candidato. Más, habría que Y ver. ojalá sea para Milei también. Hijo de quién es Milei. Digamos, ¿no? Hijo de qué cosas, ¿no? Y una de las cosas es, claramente, el fracaso macrista. Milei Sí, es sí. hijo del fracaso macrista. Sí, sí. Así como es hijo también del fracaso de Alberto Fernández en algunas cuestiones de gobierno. Claramente, el Frente de Todos ha tenido fracaso. ¿Y quién los capitaliza? Milei. La Cuando vos vigencia de empezás- Macri es un fracaso. Y la vigencia de Macri, bueno, Es yo un fracaso del creo, gobierno de Alberto Fernández. yo creo que en ese sentido, me parece que la reta ha jugado un papel, o ha intentado jugar un papel de diferenciación que es muy difícil, porque el esquema de poder que ellos bancaron fue fue un Macri que decide sobre ellos, fue un Macri que los carpetea, un Macri que los espía, un Macri que los extorsiona. ¿Aceptaste eso? Es muy difícil después romperlo. Es muy difícil. Perdón, Bueno. y agrego una carta Por eso más. yo coincido que en términos electorales es muy difícil de saber y quizá, Nico, estás en lo cierto, ¿eh? Quizá la elección, la reta la perdió hace 2 años, no sé. Yo lo que digo es que no había interna, o sea, la reta era candidato si Sí, concedía cerrado a con Macri, Macri sí, sí, está el claro. liderazgo que Macri exigía. Perdón. El tema es por qué Macri pudo exigir ese liderazgo y lo hizo por la impunidad de la que gozó todo este tiempo. Y el blockbuster. Y quiero Bueno, agregar, el blockbuster perdón, y la impunidad una, quizás una tenga carta razón. más, digo, y que más haya sido el candidato, ¿no? ¿Cuánto Sí. jugó para que la imagen también de la reta se vea opacada? Está bien eso, Sí. sí. Sí, pues es más o menos el mismo, es un Le condimento solapó. parecido, ¿no? Ahora, yo te pregunto, dentro de ese espacio, ¿quién tiene jueces? ¿Quién maneja jueces? ¿De qué espacio? Del espacio macrista. ¿Quién maneja los jueces? Bueno, Angelici maneja jueces. O sea, ¿Y a quién responde? Angelici. Pero es Macri, yo soy Igual, Macri. no está Sí, yo creo tenés que- muchas terminales. O sea, Hay terminales que tienen su propio o sea, banco de jueces. ¿Viste cómo están los pregunta. bancos de imagen? por ejemplo, en el ¿Quién área tiene de las Milei, herramientas disciplinadoras dentro del espacio? Te lo digo así. ¿Quién maneja jueces y quién maneja organismo de inteligencia? con respecto a Servicio. Macri, me decís, En el espacio macrista. o sea, Macri. No sé por qué van a ganar los otros. No tiene lógica lo que se planteó en Hablando algún de eso, momento el señor. ¿Será Larreta. cierto que Jorge Macri ya le ofreció a Silvia Magdalani un lugar importante en su gabinete si se confirma que gana este domingo? Se llama continuidad de Estado eso. Obvio. Política de Estado. Política de ¿no? Estado. Secreta. O sea, Magdalani pasó de la AFI al gobierno de la ciudad y permanecerá en el gobierno de la ciudad si es que no
es requerida en nación, digamos, ¿no? Mujeres de Estado, se llama. Personas de Estado. Pero no es menor Pero eso, porque hay intereses permanentes que están protegidos por determinadas personas, digamos, ¿no? Exactamente. No es Y menor. transversales. Perdón, ¿eh? Yo creo que ahí me parece que la competitividad dentro de ese espacio está dada porque maneje fierro de esas características. Más allá del contacto que tengan con la sociedad. Aclaremos el término fierros en esta circunstancia. No, le llamamos fierros a tener jueces propios, tribunales propios y espionaje propio, que puede ser oficial o puede ser paralelo. ¿No? Que el macrismo ha tenido un montón, de hecho hemos dado un montón de notas en relación a eso. Bueno, a ver, los audios que se filtraron de Melconian, algunos se los adjudican a esa etapa. Para mí que el Algunos, gobierno... como por ejemplo el propio equipo de Patricia Bullrich. Mirá, que el gobierno de Alberto Fernández termine con Cristina una vez más acechada por los tribunales, ¿no? Porque termina así. Ujú. De Sí, hecho, claro. No sé si el mes que viene, el otro. Proscripta el año que viene, judicialmente, digámoslo. pero va a tener que enfrentar nuevos juicios y nuevos Digo, lo procesos. contábamos hoy, fue electo presidente de la Asociación de Magistrados, uno de los jueces que la Claro. ganó. Que el gobierno, que esta etapa de gobierno termine con Cristina en la misma circunstancia en la que está, o peor en términos judiciales, porque ya tiene condenas incluso, Y 2 juicios por delante. Y 2 juicios aparte de por una delante. reapertura reciente. que en el 2019. Y que Macri, en estos 4 años, se le haya pasado jugando al bridge y viajando por el mundo, en una forma de provocación también muy audaz, porque alguien podía cansarse de esa provocación y decir, che, escúchame, te estamos dejando afuera de cualquier de cualquier inquietud, no nos provoques. Dejaste una deuda monstruosa, hiciste caer 20 puntos el ingreso de las personas, una cantidad de delitos no investigados o nunca investigados por el lado del espionaje. Y encima nos provocás saliendo del país cada 15 minutos para ir a jugar a Bruce. Como mucho. Y sin embargo, lo hizo porque pudo, ¿eh? Sí, se lo dejaron. Lo hizo porque se lo pudo. dejaron poder. Digámoslo así. Y eso es una deuda importante Para mí. a revisar. Para mí. ¿Sabes qué? Yo en ese sentido, a Massa, él mostró algo el otro día con lo de Rosnica, ¿no? El cuevero que esa capacidad de resolución al espacio que alimenta el oficialismo, a mí me parece que le estaba faltando y creo que vuelve. Y creo que ahí probablemente, siendo todo lo pragmático que es, nos sorprendamos de alguna cosa que suceda y va a llegar a ser presidente. Creo que Macri no va a jugar más al brillo. Creo. Ahí Bueno. tenemos el título, entonces. Causas abiertas hay un montón todavía. Es un juego que se puede jugar en espacios reducidos también. No Y necesita, tampoco no está- necesita abandonar el bridge. Y en el digamos. peor de los casos tampoco creo que sea tan reducido el espacio que le den. Sabemos No que lo es un hombre de sé, no lo contacto, sé, sí. no lo sé. No, a mí Y no me gusta la política del patrullero. No, la pero verdad en el caso no de es Macri la idea. es muy sorprendente la Bueno, a ver, Sí, cuando pero- logró llevar todas las causas a Comodoro, pide espionaje, es donde logró ahí que lo contener todo. operó, perfecto, digamos, no tuvo ningún contratiempo, a eso me Digo, refiero. porque cuando empezaron en Dolores, Mar del Plata, Lomas de Sí. Zamora, fueron avanzando las causas, La Plata incluso, llegaron a Comodoro Pi y se paralizó todo. Déjenme insistir en esto, por lo menos para mí, y más allá de que sabemos que Macri ya está jugando para Milei, la mala performance de Juntos por el Cambio no deja de ser parte del castigo de la sociedad al Total. gobierno de Mauricio Macri. No, sin duda, sin duda. Y eso creo que a la larga termina pesando más que un montón de jueces y demás. A la corta, por supuesto que no. Que los jueces tienen más poder. Bueno, por eso el tipo tenía pretensiones electorales. De hecho, hizo un libro que se llamaba Primer Tiempo, un segundo libro que se llamaba Segundo Tiempo, con una especie de plataforma de gobierno. O sea, que tenía pretensiones electorales, las tenía. Sí. Y evidentemente no le dio la nafta para ser él el candidato. Lo que no significa que no haya desplegado poder y que lo haya hecho de manera interna de Juntos por el Cambio, con este riesgo que vos planteás, que es que la detonación de Juntos por el Cambio sea un voto castigo a la presencia de Macri y a su liderazgo, pero que al mismo tiempo alimentó otra opción electoral donde rascarse. Así es. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.